La nueva temporada 7 de Marvel Rivals ha llegado. Y en esta ocasión nos viene con dos tipos de personajes, una siendo bastante conocida, que en este caso es Black Cat, y otra chica llamada White Fox, que si bien es cierto que yo tampoco sabía de su existencia hasta hace apenas una semana, pero justamente en la temporada 7 de Marvel Rivals van a introducir a estos dos nuevos personajes, siendo la primera integrante del elenco White Fox, que muchos por alguna razón lo están comparando con Kiriko de Overwatch, pero dejemos ahorita las teorías de a un lado. En este caso vamos a estar reaccionando a las skins del personaje, al pase de batalla y si es que hay alguna clase de evento activo actualmente dentro del juego. Por lo que si en este caso también te gustaría ver más contenido de este videojuego, te recomiendo que actives la campanita de notificaciones y que en este caso también me puedas estar siguiendo por Twitch para que puedas conseguir los drops gratuitos. Wow, es que simplemente, o sea, nada más entrando al videojuego, puedo ver que tiene una temática un poquito más callejera, más de Nueva York en este caso, con la temática habitual de Spider-Man y de todos sus villanos, que bien sabemos que sus villanos generalmente son más del estilo callejero, que no se sienta como que, uy, nos vamos a otro planeta, en este caso sea algo más terrenal, y eso me gusta bastante, ¿eh? Lo que sí es cierto que justamente es lo que estuve viendo, es que tiene una historia un poco larga, pero sigo sin entender por qué Marvel Rivals no traduce justamente todo el texto de aquí, o sea, traduzcan su introducción del videojuego por lo menos para conocer un poquito más de lo que va el contexto de la temporada. Y de aquí a que lo traduzco párrafo tras párrafo, bueno, siento que voy a perder bastante tiempo. No importa si utilicen Google Traductor o lo que sea, pero tradúzcanlo, por favor. Uy, 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 hasta con Kingpin de fondo. Uy, 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 uy. Aunque bueno, siento como que tiene una temática más estilo gótica que otra cosa, pero bueno, al menos el Sanctum Sanctorum de Doctor Strange, al menos ahí se ve bastante visible. Aunque no sé si esta sea una prisión de alta seguridad dentro de Nueva York, que se me haría bastante raro que esté aquí, no que esté en una islita afuera. De hecho, creo que hasta en Lego Marvel Super Heroes había una clase de prisión, pero un tanto más alejado de la isla principal. Está medio raro eso. ¡Ay, canijote! Se me cambió todo. Ok, no me esperaba justamente esto. Pensaba que se me iba a poner la pantalla actual, pero no la de pura. ¡Ah! Oye, es que el pase de batalla se veía bastante hermoso. La skin que me había llamado bastante la atención, y eso no lo voy a poder negar porque en serio se ve muy chulísima, es justamente la de Penny Parker. Ya que ustedes saben que me gusta muchísimo el estilo creepy, lo dark, lo tenebroso. Me gusta muchísimo ese tipo de índole para los personajes. Pero admito que tanto mi skin de estilo mexicano de Penny Parker va a seguir siendo mi favorita por obvias razones, por el Día de Muertos. Pero ojo, esta no está nada mal. Y por lo que pude ver en el tráiler, uff, simplemente súper, súper, súper god. A ver, bueno, vamos a iniciar justamente viendo el pase de batalla, ya que bueno, es lo primero que me está apareciendo. Vale, vamos a ver. Todo ambientado de las calles de Nueva York. Uy, y justamente una patrulla de policía. Oye, no está nada mal. A ver si no se me caen los fotogramas. Esto es justamente lo que vimos en el tráiler. O sea, no me dejan claro exactamente si es Hela o es otro personaje. Pero a ver, vamos a descubrirlo en breve, chicos. Uf, es que en serio el estilo que tiene... Ah, era Hela. Es que lo suponía, chicos. Uy, simplemente este me gusta más que el estilo disco que nos dieron de forma gratuita hace unas cuantas semanas. Uy, 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 es que miren eso. No, chicas, así, por favor. Dejen ese estilo coquete, que a mí también me gusta, que quede claro. Pero por favor dejen el estilo coquete y pónganse más así metaleras, góticas, culonas y demás. ¡Ah! Bueno, ya me calmo, porque si no me pueden funar por eso. Helen Angerboda. Curioso nombre, a decir verdad, ¿eh? No sé qué sea eso. La rebelde. Conoces a Helen, ¿verdad? Siempre metida en problemas. Llega tarde. Es pelonera. Estaciona donde quiere. Su graduación está en pausa. Incluso los profesores la evitan. Bueno, pues por algo es una rebelde, ¿no? Digo, por algo. Ok, esta es una skin de lujo, lo cual, bueno, no me sorprende decir verdad, está muy bien conseguida, está muy bien diseñada. Me gusta. Emote, el lamento de la cuerda solitaria, ¿eh? No está nada mal, pero no creo que sea un emote que diga, uy, lo voy a utilizar muchísimo. A menos que te guste muchísimo el violín o ese tipo de instrumentos, pero no creo que lo utilice bastante. Pero el diseño que tiene, uff, simplemente me mola. Pensaba que estaba inspirado en una clase de cómic, pero... bueno, no le quedaría mal a Hela un estilo así, ¿eh? A ver, aquí tenemos una placa de estilo raro de White Fox. Ya empezamos justamente con White Fox, ¿eh? Ok. Intro de jugada de la partida. ¡Uy! Con ese sonido del metal. ¡Uy! Metal gótico. Me encanta eso. Segunda página. Rocky
el transferido. O sea, un godín, pues. ¡Hey! Eres nuevo, ¿verdad? ¿También eres un fanático de los Guardianes de la Galaxia? Sí, se nota que es el nuevo friki. Y lo digo porque justamente tiene esta fichita para poder jugar. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es los juegos de roleo, pues. Se me figura muchísimo eso. Rocket, el nerd con su pistolón. Eso sonó muy mal, ¿eh? Ok, Rocket Raccoon con su ametralladora Nerf. Vaya, de láseres. Así suena mejor, ¿verdad? Sí. A ver, juego de azar. Sí, dicho y hecho, justamente lo que les decía. Era para justamente ese tipo de como de juegos de rol o juegos de mesa. O sea, no sé exactamente qué tipo de juego juegue Rocket, sabiendo cómo es su personalidad. Me imagino que debe ser una clase de jugador de apuestas. Pero el trajecito se ve muy chistoso, pero definitivamente no es algo que yo utilizaría. Hasta prefiero el panda desnutrido de la última vez. Aquí está Jeff el tiburón. A ver, ¿qué? Tercera página, lo primero que veo es un Adam Warlock desnudo. O sea, no es queja, bueno, pues, pero ¿por qué amarillo? No sé. ¿Qué necesidad tienen de volver al personaje amarillo? Ay, de los Simpsons te lo tolero, pero de un superhéroe así como tal, digo, parece un huevo, parece mantequilla, parece el premio de los Óscares. Ay. A fin de cuentas, el Tribunal Viviente es un personaje cósmico dentro del universo de Marvel, en los cómics. Pudimos ver una pequeña aparición en la película de Doctor Strange, pero no creo que tenga una participación importante en la próxima película de Doomsday o incluso en Secret Wars. No creo que tengan esa clase de apariciones porque son seres cósmicos y dudo mucho que lo utilicen a su favor, ¿no? Pero bueno, Tribunal Viviente. Conmigo, esa historia se desarrollará de manera muy diferente. Primera aparición en Thanos The Infinity Final 2016. Es un personaje reciente. Ay, canijote, yo pensaba que era un personaje ya de hace bastantes años. What the fuck? O quiero pensar que justamente es esta versión del Tribunal Viviente. Quiero pensar que hay otras versiones, pero al menos quiero pensar que esta es una versión actual. Quiero pensar. No sé, no me termina de gustar del todo. O sea, no por el físico, que claramente eso es muy atractivo. Uy. Pero el color amarillo no me termina de gustar. O sea, la textura sí está bien, porque parece como si fuese una clase de expandex o algo así. Pero el tema de que sea amarillo, no sé, no me convence. A ver, intro. Y tiene que remarcar el pechote. Fanservice, puro fanservice. Así para que se vuelva canónico el meme de Adam Pechos de Acero Warlock. A ver, Ángela, el ángel de la perdición. Un traje de nivel raro que no se me hace nada mal. O sea, tiene un toque un poquito más doradito. Eso lo puedo pasar. O sea, yo creo que ya la armadura que tenía por sí por defecto, creo que estaba bastante bien. Esta no está tan mal. Me gusta. Pero eso sí, me hubiese gustado que fuese de plata o de otro color distinto para que destaque un poquito más. Pero no está nada mal. Me gusta su diseño. El color puede mejorar, pero el diseño, uy. Está coqueto, ¿eh? A ver, su descripción. Y te castigamos como los ángeles de Doom. Primera aparición en 1602, Witch Hunter, Ángela del 2015, número 1. No creo que haga tanta falta maltratar así a las brujas. Es como de... Es una cazadora de demonios, supongo. Cuando vi este personaje en el tráiler, yo pensaba que era Tony Stark, o incluso que pudiese ser justamente Reed Richards. O sea, porque tenía su bata y dije, bueno, son doctores, vale. Pero no me imaginé justamente que iba a ser Doctor Strange. Y fue como de, oye, sí es cierto, pues Doctor Strange es un médico, es un cirujano, es como... ¡Duh! El doctor Steve Sanders es nuestro nuevo voluntario en el Centro de Salud Universitario. Este médico trotamundos no tiene magia, son las manos sanadoras de nuestro cirujano. Esto es completamente original, que quede claro. O sea, sí, está inspirado en los cómics, pero como tal, no tiene una repercusión real dentro de los cómics o dentro del UCM o alguna otra adaptación. Así que quede claro eso, para aclarar dudas. Ok, intro de jugada de la partida. Es que les digo, yo pensaba que podía ser Tony Stark o Reed Richards. Pensaba que podían ser ellos. A menos por su clase de barba, pero dije, no, es que también tiene aspecto de Doctor Strange. Y sí, dicho y hecho, es una intro sencilla, pero no está nada mal. Sencilla, pero cumple. Escúchame el corazón, Doctor Strange. Escucha que justamente dice boom boom por ti. Ok, es un emote sencillo. De hecho, los emotes en este juego creo que son los que más me valen pepino, porque son muy sencillos. A menos de que sea algo en conjunto con alguna otra persona, dices, bueno, por lo menos se puede interactuar con otro personaje. Pero aquí es como de... está 2-3. O sea, creo que sí se puede interactuar, pero es un poquito más complicado. Ok, aquí tenemos parte de la historia. De los peores tiempos, la cacería
ha comenzado. Ok, aquí tenemos la pantalla de carga justamente de Kingpin, que les sigo insistiendo, se ve bastante padre. Ya quisiera que llegara Kingpin al juego como personaje tanque, le quedaría perfectísimo, no me sorprendería. Ok, aquí tenemos otro recolor de Hawkeye, cosa que no está mal, que quede claro, pero a veces los recolores son como que medios cuálidos, así que no le voy a prestar muchísima atención. Arquero argentado. Ah, es Argentina. Rubio es clásico, pero oye, tal vez sea hora de mostrar mi edad un poco y probar con plata. No es la peor idea. Pues te queda más o menos, pero no cambia muchísimo del estilo base, pero habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero yo una persona digo, 2-3. Arquero argentado. ¿Otra vez argentino? A ver, emote, maestro de la acrobacia. No sé por qué es de lujo. El emote está muy sencillo como para que sea así de, uy, exclusivo del pase. Está 2-3. Thor discreto. Esto es todo menos discreto. Tiene el verde de, ¡hey! Estoy aquí, soy el dios del trueno, mírenme. Chicos, es todo menos discreto este Thor. O sea, tú ves a un hombre musculoso con esa complexión en la calle con una playera verde y que justamente tenga un martillo de estilo esmeralda y que lo esté cargando así como si nada. Es como todo menos discreto, chicos. Me gusta. A ver, déjame adivinar. Loki, ¿has estado parado justo detrás de él todo el tiempo? O sea, que esta puede ser una versión de Loki o algo así. No me sorprendería. Viendo los que es de color verde, no me sorprendería. Tenemos a Lady Loki, tenemos un Cocodriloki, tenemos a un Loki presidente, tenemos ahora un Thor Loki. No me sorprendería. Primera aparición en Immortal Thor 2023, número 13. ¡Ey! ¡Es el Thor gay! Ah, no es cierto, es el Bifrost. A ver, elixir terrenal. Sí, odio cuando eso pasa. ¿No les ha pasado a ustedes justamente, chicos? Que ustedes tratan de abrir una lata de refresco y ya por si acaso dices, bueno, lo voy a abrir poco a poco porque posiblemente vaya agitada y termina casi explotando enfrente de tus narices. Bueno, en este caso me ha pasado varias ocasiones. A ver, intro jugada de la partida, persecución a cima. Es que les digo, es todo menos discreto el Thor. O sea, un poquito más de discreción, mi ciela, por favor. Esos colores son súper llamativos, Thor. Park Sun-young, la bailarina. Park Sun-young, tu nueva identidad. Sé que no es fácil, pero solo intenta encajar y no llamar demasiado la atención. Ok, es un aspecto original de Marvel Rivals. No está mal. Es como una clase de estilo universitario, por lo que estoy viendo. O sea, todos los aspectos que tienen ahorita son como más estilo universitario, cosa que no es queja, claro. No sé, creo que a ella sí le queda más el estilo como de una idol. Los vestidos que tiene, el traje de baño que tiene justamente, el estilo incluso simbiotizado, le queda espectacular. Pero digo, lo siento un poquito flojito, pero bueno, está bien por el estilo universitario. Ok, no me puedo quejar tanto. A ver, emote gratis, ritmo de ensayo. Ok, esto hasta se me hace raro que sea gratuito. Ok, el emote está bastante bueno, chicos. Hasta yo consideraría que este emote justamente sea principalmente de lujo antes que gratuito. O sea, nos regresamos a la pestaña de Hawkeye y esto por favor que sea gratuito. O sea, no es que sea malo el emote, no es que se tenga mala animación. Simplemente siento que es muy sencillo. Pero en cambio justamente ponen a este emote de forma gratuita y es como de, es que no tiene sentido. Pero gracias Marvel Rivals, thank yous. Ok, quiero suponer que este es intro jugada partida, ¿verdad? A ver, ¿ok? Es que se ve bien adorable en todas sus versiones. Me gusta. Es que está muy bonita, lo siento chicos, está muy bonita. Le queda a la perfección todo lo que le pongan a Luna Snow. Entiendo por qué es la consentida, o de las consentidas mejor dicho, de todo el juego. Pero digo, por favor, dale un pequeño descanso. Un pequeño descanso, por favor. Y hablando de Loki, chicos, hablando de Loki, al menos Loki se ve un poquito más discreto. Y digo entre comillas porque tiene su corona. Es como de, soy medio discreto pero mírenme, soy un galán. Bueno, al menos es más discreto que su hermano Thor. Eso me queda bastante claro, ¿eh? Genial camisa. Si se lo está diciendo alguien más, eso es muy bisexual de tu parte, Loki, ¿eh? Primera aparición, Loki 2019, número 2. Ok, no me puedo quejar, realmente el estilo está bastante bien hecho. Que Loki tuviese su propia versión universitaria, al menos me alegra bastante. No está nada mal, me gusta. Ok, el Thor y el Loki tienen dividido justamente su aerosol. O sea, ellos tienen el Bifrost completo. Qué buena, genial idea, ¿eh? Por lo menos que se complementen entre propias skins. A ver, el emote, travesuras del martillo. Bueno, es una ilusión. Sabemos que Loki no puede cargar el martillo de Thor. No puede cargar el Mjolnir.
A ver, intro de jugada de la partida. Pequeña travesura. Veamos. Pues yo no veo que sea una travesura. No entendí muy bien exactamente su intro. O sea, nada más le lanza un rayito al pájaro y vuelve con él. Está medio raro, ¿no? No sé, no lo entendí. Uy, y la skin favorita es la última. Uy, 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 Penny Parker, asómbrame con tu terror de muñeca poseída. Es que chicos, ni siquiera es Halloween. Chicos, es marzo. 20 de marzo de 2026. No es Halloween. ¿Por qué la necesidad de las empresas de traer Halloween en febrero? ¿Por qué la necesidad de traer cosas navideñas en junio? En Fortnite también hablando, claro. Chicos, ¿qué parece esto? ¿Un episodio de BoJack Horseman? A ver, ¿cómo se llama? Canciones de cuna de tierras desoladas. Anoné. En lugar del coleccionista hay una cinta de video realmente extraña. Es como si tuviera algún tipo de magia y simplemente quieres tocarla. Bueno, cuando lo hice, mi mente hizo puff. Totalmente atrapada en un sueño. Si no fuera por SPTR, no habría despertado. Vi la oscuridad del mundo en esa sala de proyección. Tenemos que salvarlos. Es que chicos, el estilo que tiene la Penny Parker está increíble. Sabía que es original de Marvel Rivals, pero es que está increíble. Uy, 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 uy. ¿Saben a qué me recuerda su estilo de Penny Parker? Me recuerda un poquito a mi estilo de mi Willow de Fortnite, que justamente me la compré por eso, porque me gusta ese estilo de skins oscuras también. Obviamente me gusta utilizar muchísimo esa skin. Uf, esta simplemente se ve hermosa, se ve preciosa. Y sin hablar del robot, ¿eh? Es que miren eso. O sea, y también tiene una soga amarrada aquí al cuello del osito. Eso es un poquito gráfico incluso para un juego de superhéroes, pero hey, no está nada mal. Le da un toque perturbador, un espantapájaros. ¿Qué es esto? Esto me queda claro que es una rueda de tortura, pero o un cañón, pero esto no sé qué sea, ¿eh? Pero tiene aquí un ataúd con una calabaza terrorífica de fondo. Uy, el trajecito como si fuese un mayordomo o alguien de la época como victoriana, a ver si no me equivoco. Igual no me linchen en los comentarios, no sé de la historia de Estados Unidos, igual no sé de qué época pueda ser, pero parece como de los 1800 aproximadamente, 1700, 1800. Oye, pues no está nada mal. A ver, asusta SPDR. Es que es un espantapájaro. ¡Quítate, pájaro! ¡Quítate, cuervo! ¿No ves que estás arruinando mi aura de espantapájaros? A ver, placa animada. Canciones de cuna de tierras desoladas. Una animación sencilla, pero... ¡Ey! No está nada mal. ¡Ay, está bien bonito! A ver, intro de jugada de partida. Es que se ve bien creepy. Me encanta eso, que se ve así como que tétrico. Yo creo que por esa skin sí lo voy a considerar muy seriamente en comprarme el pase de batalla, muy seriamente. Definitivamente merece estar al lado de la otra skin de Penny Parker. Déjame se las muestro por si no la conocían. Penny Parker, acá estás. Esta también es muy bonita, me encanta. Estas dos merecen ser mis skins favoritas de todo el videojuego. Lo hicieron bastante bien. Adaptaron, en este caso, la cultura mexicana. Bueno, a su estilo de Estados Unidos, claro, pero lo adaptaron de forma bastante decente. Pero esta otra no está nada mal, ¿eh? No me puedo quejar en absoluto, chicos. Este es Halloween puro y duro. A ver, imagen final. Tenemos justamente a Rogue y esta Phoenix. Caos suelto. La cacería ha comenzado. Ahí tenemos un personaje ahí de fondo. No alcanzo a verla, está muy pequeña. Y ya por último tenemos unidades o incluso 100 puntos para accesorios. Chicos, les sigo recomendando, cómprense las unidades. Los accesorios pueden ir poco a poco, no se preocupen, no son todos necesarios. Pero las unidades dices, para los eventos puede ser bastante redituable. Así que yo les recomiendo más las unidades que otra cosa, chicos. Espérame. Eso no lo había visto. La doble vida de Peter Parker. Ay, su madre. Completa 4 días de misiones de día y noche para ayudar a Peter Parker a graduarse y ganar el traje de Deadpool. Eso, tarjetas de galería para más recompensas. Uy, completa las pruebas diurnas para desbloquear misiones nocturnas. Ok, o sea que tenemos que primero hacer estas misiones y luego podemos desbloquear esta parte de Black Cat. Pero miren, al menos el diseño de Black Cat
me gusta muchísimo. Realmente tiene muy buen porte, realmente tiene muy buen diseño, es muy fiel a los cómics, pero eso sí, no sabía que tenía incrustaciones de diamante en su diseño basado en este personaje de este universo, pero hey, la hace ver bastante llamativa, me gusta. A ver, en teoría estos son los demás días, ¿no? Completa pruebas diurnas, 3, 3, 3, todos son misiones 3, ok. De regreso a casa, tenemos una nueva pantalla con Peter Parker. De hecho, ¿quién es ella? Es White Fox, ¿no? Ah, White Fox va a ser estudiante. ¿Sue Storm? What the fuck, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todos son tan jóvenes ahora? ¿Ahora qué pasó? ¿De qué me perdí en la historia? ¿Por qué todos están en la universidad ahora, chicos? ¡Ah! Ok, aquí desbloqueamos la pantalla número 2 que tenemos justamente en el inicio. Ok. Tercera, Santo Caído. Ay, canijote, ¿qué tiene esta calavera? Chicos, en mi vida, viendo cómics de Marvel, he visto a un personaje que sea 100% calavera que no sea Ghost Rider. Y este no parece que sea Ghost Rider. Y bueno, ahí está Deadpool. Wade Wilson, el escuadrón espiritual. Ay, 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 ay. ¿Cómo están, chicos? ¿Ven? Todo lo que tengo que hacer es comprar una pieza de mercancía de ESU y ¡pum! Soy parte del tema de la vida universitaria de ESU. Wade Wilson siempre siendo Wade Wilson. Ah, su madre. ¿Pero qué es el ESU? Empire State University. Ah, eso significa. ¿Esa será una universidad real o será ficticia? Chicos, prácticamente el traje de Deadpool es el mismo pintado de azul, pero con una playera. Chicos, es un recolor. Está 2-3, o sea, no es como que la gran cosa, pero bueno, es gratuita, no me quejo. Pero no creo que me la ponga. A ver, se supone que justamente ella es White Fox, ¿no? Se supone. Jung Hee-woo, la líder y paquete combinado de emojis. Sí, definitivamente es White Fox. Me lo deja muy en claro eso. Oh, está bien bonita, pero sí me recuerda muchísimo a Kiriko. Ahora entiendo por qué hubo la confusión, chicos. Kiriko se supone que es el poder del Kitsune, del zorro. Y ahorita que lo estoy viendo aquí es como White Fox, zorro. Ahora entiendo la confusión. Hace años que no piso un campus universitario. Mi última visita no fue precisamente agradable. A ver, intro de jugada de partida. Quiero suponer que obviamente este tipo de cosméticos son originales de Marvel Rivals. Creo que no tiene nada que ver con el tema del lore del personaje, o eso quiero pensar. Y con el cafecito, claro de que sí, por favor. Emoji, Fox por encima del resto. Amigos peludos. Creo que se llevará bastante bien con la chica ardilla. Oh, sueño sereno. Oh, cosita, me gusta. Ah, pero espérate, estoy viendo aquí a Penny Parker. What? Ah, también está Hela. Tiene el color negro. Ok, ese sí me gusta. Color negro y blanco. ¡Ay! ¿Qué te hicieron? No, 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 no. ¿Qué te hicieron, mi ciela? ¿Qué te hicieron? Esto parece hasta como propaganda del 4 de julio de Estados Unidos. No le queda, no le queda así. Ah, claro, si fuese traje de Spider-Man, vale, pero creo que así no le queda muy bien. A ver, al contrario. Ah, bueno, así está mucho mejor. Ok, me gusta más esta distribución de colores. Es que el otro sí se sentía medio raro por la cantidad de rojo que tiene, pero esta se siente mucho mejor, ¿eh? Me gusta. A ver, Helen. Helen, ¿tenemos el estilo negro? Uy, creo que tenemos estilo violeta, ¿eh? Quiero ir a ese, pero primero, Helen. Ok. Es que mira, creo que el pelo sí tiene como que este toque carmesí, rojizo y más aparte como que rosadito, violeta, más o menos por acá. Uy, es que le queda muy bien, ¿eh? Le queda muy bien. A ver, su estilo moradito con violeta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿What? Definitivamente me gustó más que el estilo base. OMG. Chicos, ya son 2 skins que quiero de esta temporada. Definitivamente ya me convencieron. Me lo voy a tener que comprar tarde o temprano, pero me gusta. Creo que sí me quedo con esta. Definitivamente. A ver, veamos, chicos. ¿Qué tiene que ver White Fox en esta temporada de 7 de Marvel Rivals? Dificultad 3 estrellas. Ok, no creo que sea tan mal. Es estratega, me lo suponía. Ami Han, la última de las legendarias Kumiho, puede invocar el poder ancestral de las 9 colas para fortalecerse y sanar a sus aliados en el campo de batalla. Como la tranquila y capaz directora de la división Tigre, es el pilar inquebrantable de cualquier equipo, sin importar
derrotar el enemigo. Les admito, chicos, yo no conocía este personaje hasta que, bueno, lo anunciaron en Marvel Rivals. Yo no lo conocía, no sé qué tan popular sea, no sé hace cuánto lo introducieron, no sé qué tan relevante sean los cómics hoy en día. Por eso les digo, no lo conocía, pero hey, se agradece muchísimo que metieran un personaje. En este caso, el estilo original no me gusta del todo, más que nada por el color. Soy muy quisquillosa porque saben que me encanta el morado, los colores pastel y más aparte me gusta el color negro. Sabemos que el negro no es un color, pero bueno, ustedes me entienden a lo que me refiero. Pero el diseño, eso sí lo puedo admitir, está muy bonito, me gusta muchísimo el traje que tiene, pero lo único que discrepo justamente es el color. A ver, este es un estilo Este sí me lo compraría definitivamente. Este estilo le queda bien. Tiene color negro, que le queda bastante bien. Tacones negros, guantes negros con blanco, rosa por toda la skin. Definitivamente sí sería mi estilo. El diseño me encanta y el color creo que sí me atrapó bastante bien. A ver, MVP. No sabía que era necesario poner esa pose, pero se agradece. Un MVP un tanto sencillo, no lo voy a negar, pero no está nada mal. Al menos para ser su primer MVP, me gustó. Ok, veamos su segundo estilo. Ah, no, eso ya lo habíamos visto. Ok, eso lo saltemos. Emotes. Es que en serio, los emotes siempre me dejan decepcionando en este videojuego. Bueno, casi siempre. Peluche de Luna Snow. Ah, son amiguis, entonces. Solo duro que todos han estado trabajando. Así que quería empezar a repartir pequeños regalos que les recuerden su hogar mientras están. ¡Ay, canijote, tremendo textazo! Así que quería empezar a repartir pequeños regalos que les recuerde su hogar mientras están luchando para salvar la corriente temporal. Incluso, la agente secreta más genial como White Fox no puede evitar derretirse cuando escucha la voz pura y hermosa de Seol-hee. O como se pronuncie, perdónenme, no se habla coreano. Las garras de Ami protegen al mundo, pero es Luna Snow quien puede derretir el hielo de su corazón. ¿What? A ver, momento. ¿Hablamos como de amigas o hablamos como de algo más? Porque si es algo más, que pasen más contexto, por favor. En el escenario, en la batalla, en todas partes, desde los agentes de Atlas hasta la división Tigre, Ami seguirá luchando por cada línea temporal con todo lo que tiene, siempre y cuando Luna siga dando un espectáculo. Ok, eso me suena a algo más, ¿eh? Ay, es que mi hasta te está dando un besito. Chicos, lo que yo creo de estas dos es de que posiblemente tengan alguna clase de tensión amorosa por ahí, o esa tensión de, entre comillas, amigas, de la traducción japonesa de la casa búho. Eso sería muy estúpido, pero bueno, me los creo capaces porque se supone que es una empresa china, así que no creo que metan amores o cosas LGBT por aquí, aunque estaría bastante guay eso. A ver, equipado. Casi todas las chicas lo tienen en su cadera o en su nalga. O sea, no es queja, pero oigan, hay más partes del cuerpo, espérense. Sigan el ejemplo de Emma Frost. A ver, ¿animación? Oh, te da corazoncitos coreanos. ¡Ah! Ami-han, como la última de los Kumiho, Ami-han posee la magia innata y múltiples colas. Con este poder, se convirtió en un superhéroe con el nombre en clave White Fox y fue nombrada directora de la Agencia de Inteligencia sobre Humanos de Corea del Sur, Tiger Division. Para evitar que empeorara el conflicto en la línea temporal, White Fox trabajó en una ocasión con el alcalde de Nueva York, Wilson Fisk. Ándale, el Kingpin. Pero cuando Fisk comenzó a arrestar indiscriminadamente a héroes, incluyendo a la aliada de White Fox, Luna Snow, ¡La metió en la cárcel! ¡Desgraciado Fisk! ¡No! Ami supo que había cruzado la línea. Para detener a Fisk, se infiltró en secreto en la Nueva York bajo cierre. Es que chicos, siempre duro y dale. Por favor, ya estuvo bueno, Wilson. De menos deja el espectáculo K-pop. De menos. Si quieres agarrarte a golpes con Daredevil o con incluso Spider-Man, dale. Yo no los voy a detener. Pero por favor, o sea, con Luna Snow. O sea, ¿qué culpa tiene ella? Le ídolo K-pop, espérese. Chicos, hemos visto prácticamente todo el nuevo contenido hasta el momento de Marvel Rivals. Sé que van a haber muchos nuevos eventos que lo vamos a estar cubriendo justamente en este canal. De eso ustedes no se preocupen. Y más aparte nos hace falta cubrir el gameplay de White Fox. Vamos a seguir teniendo bastante contenido fresco y de muy alta calidad, chicos. Pero tú dime, ¿qué te pareció esta nueva temporada de Marvel Rivals? ¿Qué te pareció el pase? ¿Qué te parecieron los cosméticos de la tienda que recientemente agregaron? ¿Crees que hayan nerfeado prácticamente a muerte el tema del triple support? Háganmelo saber
en los comentarios, chicos. De igual forma, aunque actualmente no lo recomiendo, si quieres seguir apoyando el canal, bueno, ahí tienes la opción del código de creador. Aunque yo ahorita les sigo recomendando que no se compren prácticamente nada, bueno, por temas de esto de lo de Fortnite. De igual forma, si también quieres aparecer al final los créditos, recuerda que también puedes volverte miembro del canal o incluso mandando tu captura de código de creador, como justamente lo estaba haciendo Adrián Luna, que lleva compartiéndome sus capturas desde hace muchísimo tiempo, y como fueron bastantes, apenas estoy terminando justamente de ponerlas al final de los videos, que en serio, fueron bastante, chicos. Pero de igual forma también quiero agradecerle a los miembros del canal, como en este caso de Cami Fernández, Cosmic618 y AMV-04 por volverse miembros del canal. Simplemente sin su ayuda este proyecto no sería posible. Y recuerden, chicos, que si ustedes también gustan seguir regalando membresías para que sigamos llegando a más gente, créeme que se os agradecería un montonazo. Y ya saben todo lo demás, denle un buen like al video, suscríbanse, campanita de notificaciones, compartan el contenido, bla bla bla, hypeen el video, que eso es bastante importante actualmente. Recuerden hypear el video. Y también por último, pero no menos importante, te recomiendo ver el contenido que te está apareciendo aquí en pantalla, tanto el contenido más reciente como el contenido que YouTube considera que te va a gustar de este canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye bye.